Jacobo Greenberg no murió y tenemos las pruebas. Así es, aquel científico mexicano que estaba a punto de descubrir los secretos de la Matrix podría seguir vivo. Hablemos de la teoría de que Jacobo Greenberg y Shiva Shambho son la misma persona. Jacobo Greenberg Silverbaum nació el 24 de febrero de 1946 en la Ciudad de México. Fue desde los años 80 uno de los principales científicos y teóricos mexicanos. La importancia que tuvo su trabajo principalmente fue dentro de la antropología, la psicología, dedicado a explorar la cultura y espiritualidad, especialmente en las comunidades indígenas mexicanas y su conexión con la conciencia humana. Realizó investigaciones importantes sobre chamanismo y prácticas espirituales de diferentes grupos indígenas en México. Sus estudios lo llevaron a profundizar en temas como la percepción alterada, la conciencia colectiva y las dimensiones espirituales de la experiencia humana. Publicó varios libros y artículos sobre estos temas, ganando reconocimiento en el ámbito académico. Sin embargo, un 8 de diciembre de 1994, desaparecería de una manera muy misteriosa, ya que hasta el momento se desconoce qué sucedió con él. En días recientes se ha vuelto a hablar de este científico, ya que hay una teoría muy bien basada que indica que Greenberg no murió ni sigue desaparecido, sino que sería el mismísimo Shiva Shambho. José Antonio Ramón, mejor conocido como Shiva Shambho, es un místico que desde 1990 escribió sobre tradiciones místicas que resumió en su libro de la Misticosofía y fundó en 2014 el Ashram, Casa de los Cuatro Rumbos, en el municipio de Huaquechula, en Puebla. El usuario de TikTok rodolfo.tecto.str ha descrito y mostrado hasta el momento en una serie de 4 videos esta increíble pero posible teoría, en donde se evidencia que algunos gestos y movimientos de Shambho son muy similares a los que hacía Jacobo Greenberg, pero no solo quedó en eso, sino que también la voz es asombrosamente similar. Aunque no coinciden las fechas de nacimiento de ambos personajes, ni el lugar de origen, ya que José Antonio Ramón Calderón nació el 5 de agosto de 1956 en la ciudad de Puebla, no es descartable hablar de Shiva Shambho en otro video. La desaparición repentina del que fue considerado como un chamán para los científicos y un científico para los chamanes provocaron diferentes versiones y posibles motivos de su desaparición. Pero, ¿qué fue lo que hizo? El contexto de esta versión se remonta históricamente a cuando Jacobo lamentablemente perdió a su madre debido a un problema cerebrovascular, el cual hizo que Jacobo se inscribiera en la Facultad de Psicología de la UNAM y posteriormente cursara doctorado de psicofisiología en el Brain Research Institute de Nueva York, con el propósito de investigar si el cerebro y la mente humana podría ser capaz de llegar a niveles nunca antes vistos y cuál sería su verdadera capacidad de expansión. Cuando vuelve a México, fundó sus laboratorios de psicofisiología en la Universidad Anáhuac, asimismo el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia INPEC, financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, debido a que para este punto de su vida para Jacobo era indispensable y fundamental llevar a cabo desarrollos científicos para su propósito. Sin embargo, había una persona que sonaba demasiado en los periódicos y noticias del país, debido a los milagros que realizaba de una manera casi fantasiosa a las personas. Se trataba de Bárbara Guerrero, Pachita, la curandera más famosa del país. Jacobo se mostró interesado para conocer cómo es que realizaba sus curaciones y ver si tal vez se trataba de alguna charlatana más o quizá si los conocimientos de esta curandera aportarían información valiosa para su investigación. Para sorpresa de Greenberg, comprobó que en efecto, Pachita realizaba sus curaciones y trasplantes de órganos con tan solo un cuchillo de monte y sus manos. Y fascinado por la manera en que de la nada podía materializar órganos sanos y ponerlos dentro de sus pacientes, lo hace cuestionarse si en verdad todo lo que había aprendido y creía acerca del chamanismo y la ciencia eran verdad. Fue en este punto cuando comenzó a desarrollar la teoría sintérgica, la cual, en palabras de Jacobo, explica que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Lo que plantea esta hipótesis es una construcción mental colectiva en la cual el ser humano no solo es un espectador, sino que llega a ser un participante activo y por tanto es capaz de hacer modificaciones en tiempo y espacio. Si una persona tiene un campo neuronal de alta sinergia, entonces puede modificar a voluntad el holograma y llegar a hacer cosas que probablemente no podrían ser explicadas con las leyes actualmente conocidas, tal como lo hacía Pachita, quien presuntamente, al entrar en un trance y comunicarse con los muertos o sus antepasados, podía realizar cirugía sin anestesia, usando un cuchillo de monte, regenerar órganos sanos con tan solo ver el dañado,
introducirlo de nueva cuenta en el paciente y cicatrizar la herida pasando las manos sobre el cuerpo. Algo realmente increíble e inverosímil. Aparte, Jacobo empezó a interesarse en la telepatía y en la telequinesis, habilidades psíquicas que permiten transmitir información e interactuar en un lugar sin la necesidad de algún canal sensorial o contacto físico, ya que creía que si estas habilidades combinadas con alguna especie de meditación podrían lograr algo que él llamó potencial transferido. Dicha habilidad consistía en poner a dos sujetos de prueba en habitaciones diferentes, conectados a un sistema de electrodos que monitoreaban la actividad cerebral. La premisa es que a uno de los sujetos se le arrojaba un flash potente en los ojos, lo cual derivaría en una actitud cerebral que sorprendentemente afectaba al mismo tiempo a la otra persona sin que ésta fuera expuesta al flash. Justo cuando estaba a punto de aplicar estos resultados obtenidos del potencial transferido con los de la teoría sintérgica, desapareció. Una de las teorías más sonadas y creíbles es que la CIA lo mandó a desaparecer. Esto después de que, tras saber de su desaparición, su última esposa, Teresa Mendoza López, no dio aviso a las autoridades, sino que siempre decía que Jacobo estaba de viaje y que regresaría en los siguientes días. Sin embargo, testigos decían que Teresa a la semana empezó a desmantelar sus laboratorios, llevándose equipos y material de Greenberg. Además de que la última vez que se le vieron juntos fue en Estados Unidos, siendo testigo un trabajador de una gasolinera, el cual le explicó esto al comandante Clemente Padilla, quien investigó el caso en mayo de 1995, que la pareja ingresó en 2 carros blancos productos de una especie de secuestro, ya que al mes de la desaparición de Jacobo se reportó la desaparición de Teresa, lo cual hacía sentido, pero lo que no hacía sentido, ¿qué hacían en Colorado? Padilla indagó en la casa del científico donde en efecto faltaban los ordenadores. Su esposa aparentemente no era quien decía ser. La posibilidad del crimen pasional fue desapareciendo ante una teoría conspirativa aún mayor. Padilla se acercaba a algunas respuestas cuando de pronto su investigación fue cancelada. Clemente no estaría más en su cargo y le ordenaron que se abstuviera de seguir investigando por cuenta propia. Resulta que para el 2017 la CIA ordenó la desclasificación de 930,000 documentos en donde se hablaba del fenómeno OVNI, experimentos del control mental durante los interrogatorios a prisioneros y estudios sobre la telepatía. Entre los informes revelados, que van desde los años 40 a los años 90, hay un documento que menciona al científico mexicano por su artículo Correlatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, que fue publicado en el libro Psychoenergetics del año 1982, el cual explica su teoría sintérgica. Estos documentos indicaban la colaboración en secreto de Jacobo con la CIA para investigación y desarrollo mental, ya que el contexto histórico es la Guerra Fría, cuando el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el proyecto Stargate, que buscaba dar una explicación científica a la clarividencia y a las experiencias extracorporales con la finalidad de usarlas en combate, pues se rumoraba que los soviéticos financiaban investigaciones sobre la lectura de mentes y cómo aplicar ciertos poderes de control mental contra enemigos, dándole sentido todo lo que por años Greenberg investigó. Lamentablemente, el gobierno estadounidense canceló el proyecto Stargate y es aquí cuando no tendría caso contar más sobre los servicios de Jacobo Greenberg. Pero como dicen, si no hay cuerpo, no hay delito. Y es por eso que tenemos una nueva teoría de que este genio adelantado a su tiempo en investigación mental y espiritual no ha desaparecido de esta realidad, sino que tal vez por seguridad haya tenido que cambiar de identidad y continuar con su filosofía de que se puede acceder a una mente superior y el despertar espiritual de la humanidad.